A ver, pensemos un momento en una empresa, pero no como, no sé, una entidad legal fría y abstracta, sino más bien como una historia de vida, ¿verdad? Tiene un comienzo, una etapa de crecimiento, momentos de cambio y sí, eventualmente, un final. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese ciclo de vida, desde que nace hasta su último día. Este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a ver su historia completita. Cómo nace legalmente, cómo maneja esos conflictos internos que la ponen a prueba, las transformaciones que a veces la reinventan por completo, su disolución final y, claro, las reglas del juego que gobiernan todo este viaje. Y todo, pero todo, arranca con una pregunta central. ¿En qué se parece una sociedad a una persona? Parece simple, pero esta idea va a ser nuestra brújula para entender todo lo que sigue. Bueno, el primer capítulo, como no podía ser de otra forma, es su nacimiento. Es ese momento mágico en que una idea deja de ser solo una idea y se convierte formalmente en una persona jurídica. O sea, una entidad totalmente distinta de sus dueños, con sus propios derechos y, por supuesto, sus propias obligaciones. Y un paso clave en este nacimiento es algo que se llama publicidad. A ver, piénsenlo como el anuncio oficial de nacimiento de la empresa. Su partida de nacimiento, por así decirlo. Es un requisito legal, ¿eh? No es opcional. Hay que hacer pública su existencia, sus datos básicos, cómo se llama, quiénes son los socios, a qué se dedica, todo para que el mundo la reconozca oficialmente. Y este parto legal, digamos, sigue un proceso súper riguroso. No es cosa de un día para otro. Hay que redactar los documentos fundacionales, luego presentarlos en el registro público. Y ojo, cada paso tiene su tiempo contado. Una vez que se completa todo el trámite de inscripción, ¡listo! La sociedad queda regularmente constituida. Es en ese preciso instante que, legalmente, ha nacido. Ok, ya nació, pero como en toda vida, después vienen los dolores de crecimiento. ¿Qué pasa cuando las personas que están detrás del negocio, los socios, simplemente ya no pueden trabajar juntos? Aquí es donde la cosa se puede complicar bastante por conflictos o, bueno, por cosas que nadie se esperaba. Para estas situaciones, la ley tiene, digamos, dos mecanismos principales. Por un lado, está la exclusión de socio, que es cuando se fuerza a la salida de alguien, pero ojo, por una justa causa, como un incumplimiento muy grave de sus obligaciones. Y por otro lado, tenemos la resolución parcial. Este es un término un poquito más amplio, que cubre cambios en el contrato por la muerte de un socio, porque se retira voluntariamente o incluso por una exclusión. Entonces, la diferencia clave es esa. Una es forzada y la otra es más bien una modificación del contrato. Y esto nos lleva a un principio que es fundamental en todo el derecho de sociedades. La idea es simple pero poderosa. Ante la duda, la ley siempre, pero siempre, va a favorecer que la sociedad siga existiendo. El sistema está diseñado para mantener viva a la empresa, para preservar esa unidad económica por encima de los pleitos internos, claro, siempre que sea posible. Pero a ver, no todos los cambios vienen de un conflicto. Para nada. A veces, las empresas simplemente deciden reinventarse de pies a cabeza. Pasan por transformaciones estratégicas que cambian radicalmente su forma, su identidad. Pensemos en esto como esos grandes hitos que marcan un antes y un después en la vida de una persona. Y aquí tenemos dos maniobras que son como dos caras de la misma moneda, fascinantes. Por un lado, la fusión. Es literalmente unir fuerzas. Dos o más empresas se juntan, ya sea para crear una totalmente nueva o porque una absorbe a la otra. Y en el otro extremo está la escisión, que es todo lo contrario, separarse. Una empresa se divide y transfiere parte de sus activos para crear compañías nuevas o para, no sé, fortalecer una que ya existe. Unir fuerzas o partir caminos, así de claro. Y luego tenemos algo llamado transformación. La mejor forma de entenderlo es imaginar que la empresa se cambia de ropa, se pone un atuendo legal diferente. Por ejemplo, pasa de ser una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad anónima. Lo importante aquí es que no se disuelve, ¿eh? Sigue siendo la misma persona jurídica, pero ahora juega con un nuevo set de reglas. Es la misma, pero con una estructura totalmente nueva. Y bueno, así llegamos al capítulo final de esta historia, la disolución. Pero, mucho ojo, terminar con la vida de una empresa no es como apagar un interruptor. Para nada, es un proceso bien estructurado,
con dos fases muy claras. Primero, tenemos la disolución. Y esto es clave. No es el final en sí. Piénsenlo como el pistoletazo de salida, el evento específico que inicia todo el proceso de cierre. ¿Y qué lo puede causar? Pues puede ser una decisión de los socios, la quiebra, o algo tan simple como que se acabó el plazo para el que fue creada. Entonces, una vez que ocurre la disolución, empieza la liquidación. Y aquí sí estamos hablando del trabajo práctico de cerrar la tienda para siempre. Significa vender todos los activos, pagar hasta el último centavo de deuda y si después de todo eso queda algo, pues se distribuye entre los dueños. Este es, ahora sí, el cierre definitivo. Y este proceso de liquidación es, digamos, el último acto de la obra. Se nombra a un liquidador, que es la persona encargada de hacer un inventario, vender todo lo que hay que vender y pagar todas las deudas. Si al final queda un sobrante, un excedente, se reparte entre los socios. Y el acto final, el que de verdad baja el telón, es cancelar la inscripción de la sociedad en el registro. Y ahí se acabó. Claro que, a lo largo de toda esta vida, desde que nace hasta que se despide, hay unas reglas de juego. Unas barandillas legales, si se quiere, que se aseguran de que todo este proceso sea lo más justo y predecible posible. Y estas reglas son súper importantes. Por ejemplo, hay cláusulas que son directamente abusivas, como esa de que un solo socio se quede con todas las ganancias. Bueno, eso es nulo desde el minuto 1. Ojo, que un contrato tenga fallas no significa que se anule toda la empresa. Además, las acciones legales tienen plazos muy estrictos. Y es que el objetivo de la ley, y esto lo hemos visto una y otra vez, es siempre preservar la empresa, no hundirla por un detalle técnico. Y con esto vamos cerrando nuestro recorrido. Pero queda una reflexión final. Si aceptamos que una sociedad es una persona jurídica, entonces, ¿qué significa realmente su muerte? ¿Cuál es el impacto real que tiene en la economía, en la gente que trabajaba ahí, en las ideas que alguna vez representó? Es una pregunta que creo conecta todo este ciclo de vida legal con el mundo de carne y hueso.